Episodio número 2919. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 13, El Señor resucitado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Esta semana hemos estado dando el cierre también del trimestre del libro de Marcos. Todas estas lecciones que desde la 1 hasta la 13 hemos degustado por la gracia de Dios. Hoy vamos a hacer, como en cada cierre de cada lección, un breve resumen de lo que estudiamos durante la semana, y también al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede patrocinar nuestra emisora para volver al aire lo antes posible y de esa manera 24/7 transmitir el mensaje del Evangelio. Mientras tanto, también vamos a dar una breve promoción del canal nuestro de televisión para que ustedes también puedan disfrutarlo, especialmente este fin de semana. Y también hay un resumen que se hace de la lección de escuela sabática y pueden también disfrutarlo en esa misma página que vamos a mencionar al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder captar el mensaje y también ponerlo en práctica, que compartirlo con otros sea también nuestro afán y de esa manera completar el circuito de beneficencia. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor ha resucitado. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El deseado de todas las gentes, y específicamente los capítulos 81 y 86, el capítulo 81 titulado El Señor ha resucitado, y el capítulo 86, Id y haced discípulos a las naciones. Y hablando específicamente de del capítulo 81, El Señor ha resucitado, noten qué poderosa cita. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra nunca verá la muerte, nunca sufrirá la muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Del libro El deseado de todas las gentes, y específicamente dentro del capítulo 81, El Señor ha resucitado. Y es así. Cristo es la vida nuestra, y es por eso que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y por eso nosotros no tenemos temor a la muerte. Yo he visto incluso la muerte como hasta una bendición para aquellos que han cumplido el propósito de Dios en su vida
y ya lo único que les resta es recibir al Señor cuando venga en gloria. Así que, en ese sentido, lo primero que la persona ve luego de la muerte es el rostro de Cristo glorificado. Y siendo así, de que no se va a sentir, pues obviamente es una bendición. Aún los historiadores ateos, quienes no aceptan la realidad de la resurrección, admiten que no solo Jesús fue ejecutado, sino también que tras su muerte muchos afirmaron haberlo visto resucitado y que como resultado dieron inicio al núcleo de lo que llegó a ser la iglesia cristiana. O sea, ellos entienden que Jesús, aunque sea verdad o no el asunto de la resurrección, muchos aseveran verlo visto y esto conforma el núcleo de la resurrección. O sea, el núcleo de lo que llegó a ser la iglesia cristiana basada en esta experiencia. En un intento por explicar por qué esas personas afirmaron eso, algunos dijeron que Jesús tenía un hermano mellizo, oigan eso, o que los primeros discípulos alucinaron pensando que en realidad habían visto a Jesús. La gente de verdad llega a un nivel ridículo, porque cómo ellos van a decir que era un mellizo de Jesús o que los discípulos estaban alucinando. ¿Cómo alguien va a morir por una alucinación? Y más, ¿cómo 500 personas van a tener la misma alucinación, entre comillas? De verdad es que no me asombra cómo el mundo cae en el error de Satanás. Otra persona afirmó que los extraterrestres descendieron y se llevaron el cuerpo. Oigan hasta lo que dicen. Para conocer todos estos argumentos y por qué son insostenibles, se nos invita o se nos recomienda ver Clifford Goldstein. Ese es un autor prolífico de la Iglesia Adventista, en un libro específicamente titulado Ha resucitado, encontrando esperanza en la tumba vacía. Y yo recomendé también esta semana y en otras ocasiones la lectura del libro El caso de Cristo o The Case for Christ en inglés, también la película titulada de la misma manera, para que ustedes vean tantos argumentos a favor de la resurrección que realmente es totalmente ilógico pensar que Cristo no resucitó. Se hacen las preguntas para dialogar y luego pasamos al repaso. Primero, ¿por qué habrían mentido los discípulos acerca de la resurrección? A la luz de todo lo que sabemos, ellos no experimentaron otra cosa que odio, distanciamiento y persecución a causa de su convicción. ¿Qué habrían ganado inventando ese relato? Yo creo que los discípulos no eran tan arcaicos, tan cerrados de mente, tan bloqueados como los fariseos, quienes a la oposición de Cristo añadieron entonces mentiras y más estratagemas para esconder la triste realidad de que estaban equivocados, mientras que los discípulos, todo lo contrario, no tuvieron esa dificultad porque desde un principio habían creído en la verdad. Y es por eso que es insostenible que los discípulos, sabiendo que iban a traer oprobio y problemas a su causa, vinieran a inventar este relato. Así que no hay tal cosa como eso. La siguiente pregunta: ¿cuál de las evidencias de la resurrección de Jesús es más convincente para ti? Para mí, la razón más convincente de que Jesús fue real es todos los testigos que tuvo. Se dice que más de 500 personas le vieron ir al cielo. Imagínate tú, más de 500 personas. Y hoy en día el cristianismo son millones y millones de personas en el mundo, resultado del trabajo original que hicieron primero los 12 discípulos y luego estos 500. Bueno, primero fueron los 12, luego los 70 y por último, bíblicamente, estos 500
además de los 3,000 que se añadieron solamente con el primer sermón de Pedro. La siguiente pregunta, y ahí pasamos al repaso, considera más detenidamente la gran esperanza que nos ofrece la resurrección. Lee 1 Corintios 15. ¿Cuánta importancia da Pablo a la resurrección de Jesús? Algunas de las palabras de este capítulo, porque obviamente por razones de tiempo no podemos leerlo, de las que más me impacta es que dice en el versículo 51, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados». O sea, él hace una comparación de lo que Cristo hizo. Y como Cristo resucitó, la garantía de que Él resucitó es la garantía de que también, si nosotros morimos en Cristo, seremos resucitados. Pasando directamente a la primera parte de lo que estuvimos viendo, en la lección del sábado domingo hablamos del regocijo en la resurrección y cómo hay relevantes relatos acerca de esto en todos los evangelios, tanto en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos hablan de que Jesús murió, de que Jesús resucitó, y cómo precisamente también habla de que el memorial de la resurrección, según el Nuevo Testamento, es que Cristo Jesús nos dio como un símbolo la resurrección mediante el bautismo. Cuando una persona se bautiza, es como una muerte al pecado y una resurrección a la nueva vida. En la parte del lunes estuvimos viendo la piedra fue quitada y lo común que tenían los pasajes Marcos capítulo 16 y 1 Corintios 15, y es que ambos nos hablan de ese relato de la resurrección, y tal y como le mencionaba, los 4 evangelios relatan todo esto. En la parte del martes estuvimos viendo las mujeres en el sepulcro y cómo éstas originalmente no creyeron y callaron, pero luego compartieron este mensaje y muchas personas creyeron al evangelio. ¿Por qué? Porque finalmente Dios le dio el poder. Aunque en un principio hicieron silencio, luego el Señor los utilizó para compartir estas buenas nuevas de salvación. En la parte del miércoles estuvimos viendo la aparición de María y otros, y cómo Marcos capítulo 16 del 9 al 20 agregan al relato de la resurrección algunos paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento. Y obviamente el hecho de que Jesús diera originalmente este reproche a los discípulos fue sumamente fundamental, porque luego les apareció y le dio instrucciones específicas de cómo debían de compartir el mensaje del evangelio. Se hizo también la pregunta de que qué ocurría en Marcos 16:14, que no tendría sentido si al final fue una invención. Y es eso que les mencioné de cuando Jesús les reprocha su incredulidad. Si era mentira, ellos no tenían que poner eso. ¿Por qué? Porque eso era una vergüenza para ellos. Entonces, ¿cómo ellos se van a inventar algo que lo que le trae es vergüenza? Yo decía en medio de esa lección que una de las evidencias más fundamentales de que la Biblia es real es que no te muestra solamente la cara bonita de los grandes héroes de la Biblia, sino también sus errores, las veces que ellos cometen pecados y que Dios, en ese sentido, no omite esa parte de la verdad, sino que la demuestra por medio de su palabra. En la parte ya del jueves estuvimos viendo vayan por todo el mundo y cómo estas instrucciones de predicar el evangelio fueron las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos. Así que, en vivo y directo,
cuando Jesús estaba ahí resucitado frente a ellos, ellos automáticamente fueron reprendidos por su incredulidad, como bien ya hemos mencionado, pero luego se le dio una instrucción específica de ir y predicar el evangelio. Y obviamente esta promesa de que ellos serían protegidos de todo daño, que no implica el ponerse donde Dios no te ha dicho que estés. En ese sentido, no utilizar esto como una promesa a la presunción, sino como una promesa a la obediencia. Siempre que vayas a predicar el evangelio a donde Dios te mandó, puedes contar con la protección del cielo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Y yo no diría solamente en el día de hoy. Hemos aprendido durante toda esta semana, durante todo este trimestre, grandes cosas del Evangelio de Marcos y especialmente de esta lección número 13, el Señor resucitado. Hemos aprendido que hay suficientes evidencias de la resurrección y que cada uno de nosotros debe de proclamar el Santo Evangelio. Y tal como Cristo dijo a los discípulos, debemos de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo con este mensaje de salvación. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos ilustrado de una manera muy especial lo que dice tu palabra. Ayúdanos para no solamente tener este mensaje, atesorarlo, guardarlo en nuestro corazón, sino también compartirlo con otros, para que otros puedan recibir por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos, oh Dios, para vivir este evangelio, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para poder ser un testimonio vivo de que tú eres real y que has obrado en nuestras vidas con poder. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana una nueva lección, un nuevo trimestre. Y es por eso que ya ahí nuestro hermano Omar Medina estará abriendo la nueva lección que va a ser dirigida específicamente con el Evangelio de Juan. Y a propósito de todo esto, les adelanto que el doctor y pastor Franklin Martí es un especialista en el Evangelio de Juan. Así que vamos a ser altamente bendecidos, no solamente con estos estudios, sino también con los poderosos comentarios teológicos, los cuales van a retornar en la persona del doctor y pastor Franklin Martí en la segunda lección, porque ya hemos mencionado que quien va a abrir este nuevo trimestre será nuestro hermano Omar Medina. Para nosotros ha sido un placer compartir esta lección número 13, titulada El Señor resucitado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. De esa manera pueden seguirnos apoyando para la gran reapertura, la cual esperamos que sea lo antes posible, pero lo importante es seguir orando por este proyecto, apoyando económicamente todo lo que puedan, y pueden utilizar PayPal y otros medios, los cuales, si nos escriben de manera personal vía WhatsApp
o si nos escriben vía correo electrónico le podemos dar más información. A propósito de la página que les mencioné, donde ustedes pueden ver programas de alta calidad y también escuchar el resumen de la escuela sabática práctica, así le llaman. En este caso es a través de esperanzatv.net. Esperanzatv.net es la página principal en la que pueden escuchar programas como lo que hemos mencionado de Escuela Sabática Práctica y otro tipo de programas, y no solamente escucharlo, sino también verlo a través de la página esperanzatv.net. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.